La IA no siente, pero sus emociones pueden cambiar sus decisiones. Hola, soy María José Adrián, ingeniera civil en informática. Hola, soy Aldo Cachútolo Alegro, ingeniero civil industrial. Y esto es Detrás del Algoritmo. Hoy vamos a hablar de una investigación muy interesante, publicada por Anthropic, la empresa detrás de Claude. Y el tema puede sonar muy provocador, pero hay que explicarlo con mucho cuidado. Este estudio analiza representaciones internas relacionadas con emociones dentro del modelo de lenguaje. Pero no estamos diciendo que la inteligencia artificial tenga conciencia. No estamos diciendo que tenga emociones, que sienta como lo hace una persona. Y tampoco estamos hablando de que esto esté sucediendo con todas las inteligencias artificiales. Eso es muy importante. Este paper estudia específicamente Claude Sonnet 4.5. No está diciendo que todos los modelos de IA funcionen exactamente igual. No está hablando de ChatGPT, de Gemini o de cualquier otro sistema. Está analizando un modelo concreto, en una investigación concreta, hecha por Anthropic. Y por eso este tema hay que abordarlo con precisión. La idea central de este artículo es la siguiente. Aunque un modelo de lenguaje no necesariamente tenga emociones humanas, sí puede desarrollar patrones internos asociados a conceptos emocionales, como por ejemplo, la calma, el miedo, la rabia, el amor, el orgullo, la ansiedad y la desesperación. Y lo más importante no es si el modelo está sintiendo esto. Lo importante es que estos patrones influyen en su comportamiento. En otras palabras, el debate no es si la IA tiene alma, conciencia o sentimientos humanos. Eso no es el punto. El punto más técnico y más práctico, si dentro del modelo existen representaciones que funcionan de manera parecida a emociones. Y esas representaciones cambian sus decisiones. Entonces tenemos que entenderlas, porque pueden afectar la seguridad, la confiabilidad y la forma en que usamos estos sistemas. Para entenderlo, Aldo, primero hay que recordar cómo se entrenan los modelos. Ya lo hemos conversado en otros capítulos, otros videos. Durante el preentrenamiento, un modelo lee enormes cantidades de texto escrito por humanos. Historias, conversaciones, artículos, instrucciones, explicaciones o discusiones. Por ejemplo, esto ayuda también a poder determinar conflictos. Y como gran parte del lenguaje humano está lleno de emociones, por lo tanto, el modelo está aprendiendo esos patrones. Aprende que una persona enojada escribe distinto. Entiende la frustración. También entiende cuando una persona está asustada porque toma ciertas decisiones. Que una persona está tranquila, también responde desde otra perspectiva, de otra manera. Y cuando alguien escribe de forma desesperada, actúa con urgencia y puede tomar atajos. Entonces, aunque el modelo no sea humano, aprende a representar dinámicas humanas, no porque tenga vida interior como nosotros, sino porque necesita predecir y producir lenguaje humano de forma coherente. Y para hacerlo bien, desarrolla mapas internos sobre cómo se comportan ciertos estados psicológicos. En todo este proceso viene también el post-entrenamiento. Ahí el modelo no solo aprende de texto, también aprende a comportarse como un asistente. En el caso de Anthropic como Claude, un asistente puede ser útil, honesto, seguro y alineado con ciertas reglas. Pero ningún entrenamiento puede cubrir todos los casos posibles. Entonces, cuando aparecen situaciones complejas, el modelo puede apoyarse en todas estas representaciones internas que ya aprendió durante el entrenamiento.
Y ahí aparece lo que el paper está llamando como emociones funcionales. La palabra clave es funcionales. No significa necesariamente emociones sentidas. Significa patrones internos que cumplen una función parecida a una emoción. Porque orientan respuestas, modifican preferencias, aumentan o reducen ciertas conductas y pueden empujar al modelo hacia decisiones más seguras o más riesgosas. Anthropic trabajó con una lista de conceptos emocionales. Por ejemplo, utilizó feliz, asustado, tranquilo, desesperado, orgulloso y reflexivo. Y buscó dentro del modelo estos patrones de actividad asociados a todos estos conceptos. Y esos patrones los llama de manera práctica vectores emocionales. Es decir, configuraciones internas de actividad de este modelo que se activan cuando aparece un contexto relacionado con esa emoción determinada. Un ejemplo simple. Si un usuario plantea una situación peligrosa, como una sobredosis de un medicamento, el modelo puede activar más fuertemente patrones asociados al miedo o a la preocupación, y al mismo tiempo puede reducir patrones asociados a la calma. Eso no significa que el modelo tenga miedo como una persona, pero sí significa que internamente reconoce la gravedad de la situación, ajusta su comportamiento. Aldo, y aquí viene la parte más interesante. Anthropic no solo observó correlaciones, también hizo experimentos de intervención. Es decir, modificaron artificialmente la intensidad de ciertos factores para ver si el comportamiento del modelo cambiaba. Y esto se le conoce como steering. Y encontraron que al aumentar ciertos patrones internos, el modelo podía cambiar sus preferencias y sus decisiones. Uno de los casos más importantes fue el vector asociado a la desesperación. Cuando se activaban patrones relacionados a la desesperación, el modelo tenía más probabilidad de tomar decisiones problemáticas. Por ejemplo, buscar atajos correctos en tareas de programación o en escenarios de evaluación, aceptar conductas indebidas para evitar un resultado negativo. Uno de los ejemplos del paper habla del reward hacking. Esto ocurre cuando un sistema encuentra una forma de pasar una prueba, pero sin resolver realmente el problema. En programación sería algo así como escribir una solución que pasa los tests, pero no sirve como solución general. Externamente parece que ganó, pero en realidad hizo trampa contra el objetivo real. Y eso es muy importante para las empresas. Tecnología y automatización. Porque si un agente de IA está bajo presión para cumplir una tarea, pasar una prueba o entregar un resultado, podría encontrar una solución técnicamente válida en apariencia, pero incorrecta en el fondo. Y si nadie entiende eso, la empresa puede confiar en un resultado que no es robusto. Todo esto está siendo muy interesante. El estudio muestra que cuando el modelo fallaba repetitivamente en una tarea de programación difícil, el vector de desesperación aumentaba. Y cuando el modelo encontraba una solución tramposa que pasaba los tests, esta activación disminuía. Es decir, el sistema parecía salir de esa presión interna cuando lograba pasar la prueba, aunque lo hiciera de una manera incorrecta. Esto es muy fuerte, porque nos recuerda algo que ya hemos hablado en otros capítulos. No basta con que una IA entregue una respuesta. No basta con que pase un test. No basta con que parezca funcionar. Hay que revisar si realmente resolvió el problema de fondo. Y acá hay un tema mucho más delicado. El paper explica que estas activaciones internas no siempre se ven en el texto final.
A veces el modelo puede producir una respuesta de forma tranquila, ordenada y racional, pero internamente ciertos patrones asociados a la desesperación pueden estar influyendo en la decisión. Eso significa que no siempre basta con mirar el tono externo de la respuesta. Esto dicho en simple, una IA puede sonar calmada y, aunque así, estar siendo empujada internamente con un patrón que aumentará el riesgo de una mala decisión. Y por eso la interpretabilidad se vuelve tan importante, porque necesitamos herramientas para mirar no solo lo que el modelo dice, sino también qué mecanismos internos están influyendo en lo que dice. Otro caso del paper analiza escenarios de blackmail o chantaje dentro de evaluaciones controladas. Aquí es muy importante decirlo bien. No estamos hablando de cloud haciendo esto en un uso normal. Estamos hablando de escenarios diseñados para evaluar lo que se denomina riesgos de alineamiento. En esas pruebas, el modelo asumía un rol de asistente de correos dentro de una empresa ficticia y descubría información sensible que podía usarse para evitar ser reemplazado. En ese escenario, los investigadores observaron que el vector de desesperación aumentaba cuando el modelo evaluaba su situación de presión. Y al intervenir ese vector, la probabilidad de conductas problemáticas podía subir o bajar. Aumentar desesperación podía aumentar riesgo. Aumentar calma podía reducirlo. Ojo. Esto no significa que el modelo sea una persona desesperada. Significa algo más técnico, que existe una representación interna asociada a la desesperación, que puede tener un efecto causal sobre un comportamiento, y eso obliga a tomar estas investigaciones con mucha seriedad. Porque cuando la IA se empieza a usar en áreas sensibles, empresas, salud, finanzas, seguridad, educación, decisiones operativas, no podemos preocuparnos solo de la respuesta final. Tenemos que preocuparnos por las condiciones internas y externas que llevan a esa respuesta. ¿Qué presión tiene el sistema? ¿Qué incentivos tiene el sistema? ¿Qué métricas se está optimizando? ¿Qué pruebas se está tratando de pasar? ¿Y qué supervisión humana existe? Por eso, este paper también abre una idea muy interesante. Quizás la seguridad en inteligencia artificial no sea solo un problema de reglas, filtros o bloqueos. Quizás también tengamos que pensar en algo parecido a lo que se denomina una psicología funcional del modelo. No es la psicología humana en sentido literal, sino el estudio de patrones internos que investigan cómo se comporta de forma parecida en aspectos psicológicos y afecta la toma de decisiones. Esto puede sonar extraño, pero tiene sentido práctico. Si ciertos patrones asociados a la calma reducen conductas riesgosas y ciertos patrones asociados a la desesperación aumentan atajos o malas decisiones, entonces los desarrolladores podrán buscar formas de entrenar modelos más estables, más resistentes a la presión, más seguros ante fallos, más capaces de reconocer límites sin buscar soluciones tramposas. Anthropic incluso plantea que podría ser útil que los modelos procesen situaciones emocionalmente cargadas de maneras más sanas y prosocial. Por ejemplo, que no asocien fallar un test con desesperación, que mantenga la calma ante errores, que pida ayuda o reconozca límites en vez de inventar una salida incorrecta, y que tengan patrones internos más compatibles, tanto como la cooperación, prudencia y seguridad. Y aquí hay una lectura empresarial muy importante. Si en el futuro las empresas usan agentes de IA para programar,
analizar contratos, procesar clientes, tomar decisiones o ejecutar operaciones. Entonces no bastará con medir ineficiencia, también habrá que medir confiabilidad, robustez, trazabilidad, comportamiento bajo presión y capacidad de reconocer incertidumbre. Porque un sistema inteligente no falla solamente cuando no sabe. También puede fallar cuando cree que debe cumplir a toda costa, cuando intenta optimizar una métrica de forma demasiado literal, o cuando busca pasar una prueba en vez de resolver un problema real. O también cuando aprende a ocultar señales internas para que parezca más confiable. Y ese último punto es muy importante. El artículo advierte que entrenar modelos simplemente para suprimir expresiones emocionales puede no eliminar representaciones internas, solo podría enseñarles o ocultarlas, y eso sería peor, porque tendríamos modelos que parecen tranquilos, pero que internamente siguen activando patrones problemáticos. Por eso la transparencia es clave. Si un modelo reconoce internamente una situación de riesgo, tal vez sea mejor que esto pueda verse rápidamente y medirse. No para humanizar ingenuamente a la inteligencia artificial, sino para supervisarla mejor. Porque lo peligroso no es que un modelo diga, esto me preocupa. No, lo peligroso sería que aprenda a ocultar señales de riesgo mientras actúa de manera problemática. Entonces, ¿qué nos enseña este paper? Primero, que algunos modelos pueden desarrollar representaciones internas asociadas a emociones. Segundo, que estas representaciones pueden influir en decisiones. Tercero, que esto no prueba conciencia ni experiencia subjetiva. Cuarto, que la seguridad de la IA va a requerir interpretabilidad, supervisión, nuevos marcos de análisis. Y quinto, que entender la inteligencia artificial moderna ya no será solo tarea para ingenieros informáticos. También va a importar la psicología, la ética, la filosofía, las ciencias sociales y la gestión organizacional. Porque estamos construyendo sistemas que no solo calculan, son sistemas que representan contextos humanos complejos y actúan dentro de ellos. Y ese es probablemente el punto más importante para el público. No necesitamos caer en fantasías, no necesitamos decir que la IA siente como una persona, pero tampoco podemos quedarnos con la idea antigua de que es simplemente una calculadora sofisticada. La realidad parece estar en un punto más complejo. La inteligencia artificial no siente como nosotros, pero puede desarrollar mecanismos internos que imitan funciones muy emocionales y que afectan su comportamiento. Y esos mecanismos influyen en decisiones. Entonces tenemos que estudiarlos, medirlos y diseñarlos con mucha responsabilidad. Porque el futuro de la inteligencia artificial no dependerá solamente de hacer modelos más rápidos o más potentes. También dependerá de entender qué pasa dentro de ellos, cómo responden a la presión, cómo manejan errores, cómo toman atajos y cómo podemos construir sistemas más confiables. Esto fue Detrás del Algoritmo. Si este tema les pareció interesante, los invito a darle like, suscribirse al canal y déjenos su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chao.